Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos muy emocionados el día de hoy de tener esta conversación con el gran cinefotógrafo Jerónimo Rodríguez García de México, quien nos ha honrado con la oportunidad de poder tener esta charla con él. Y bueno, antes de presentar formalmente a Jero, como le decimos sus amigos, como lo conocemos, quisiera también decirles que nos acompaña Ana Schmidt del equipo de Zeiss, del área de marketing, que está presente con nosotros, así como también Snehal Patel, que es nuestro director y cabeza de cinematografía para las Américas. Y pues para nosotros tres y para todo el equipo de Zeiss es un honor tenerte el día de hoy aquí, Jero. Muchas gracias por la oportunidad de esta conversación contigo. Muchas gracias por la invitación y pues nada, listo para compartir un poquito pues de lo que se ha aprendido todos estos años y sobre todo lo que está por venir, ¿no? Que es lo más importante. Exacto, siempre lo nuevo es excitante y tu carrera es una carrera muy linda con un trabajo cinematográfico muy apreciado y muy reconocido por todos y siempre muy al pendiente de tu trayectoria. Vamos a estar hablando el día de hoy de varias cosas, de toda la experiencia y la trayectoria de Jero y de dos proyectos muy en particular. Y ahorita les pediría que demos un par de minutos más para que se sigan sumando los asistentes a la charla antes de comenzar. Pero bueno, podríamos, ya que hablas de lo nuevo, vamos a ir entonces en un sentido inverso, Jero. Quizás nos puedes compartir un poquito qué viene ahora en puerta para ti antes de regresar al tema principal. Vale, pues ahora estoy justo en preproducción de una película. Luego ya sabes, con estos temas de confidencialidad y esas cosas, no sé qué tanto se pueda decir, pero bueno, es una película para la original para Amazon Latinoamérica. Es una película de una serie de 4 películas, esta es la tercera película, y muy feliz y encantado de volver a trabajar con pues, un gran colaborador, un gran amigo, con Javier Colinas. Y nada, muy, muy feliz. De hecho, gracias por darme permiso de ausentarme un ratito de la preproducción para poder tener esta charla. Y muy, muy feliz es volver es hacer cine. La película anterior que realicé, que hice, fue también con Javi Colinas. Hay un melodrama bastante violento, pero también, o sea, con la persona que ha hecho películas en los últimos años ha sido con él, y desde una comedia infantil, que estuvo increíble para Netflix, que también, sí, también usé lo de su prima ahí. y, y luego, pues esta película, El día que todo cambió, y ahora preparando esta comedia para la plataforma Amazon. Y feliz de regresar al cine. Toda mi carrera, bueno, no toda, la mayoría de los últimos años se ha desenvuelto en series de televisión por una decisión propia. Y nada, encantado y feliz de volver al cine en esta nueva etapa de la cinematografía. Ya muchas veces, pues ya muchas de las películas no necesariamente van a las salas, sino al streaming directamente. Entonces, pues bueno, soy como muy afortunado de poder de poder estar haciendo mi carrera de las distintas maneras que se ha podido durante estos años. Entonces, ahorita eso es en lo que andamos y la verdad muy contento, muy, muy, muy contento de justo de esto, de lo que viene de es una comedia de situaciones, de muchos personajes, una narrativa muy coral. eh, Increíble. ¿La van a rodar en México? Se filma acá en la Ciudad de México, sí, en locaciones, en su totalidad, y pues sí, en distintas partes. Sucede mucho en una locación en particular, ahí estaremos metidos 3 semanas en esta locación, y ahí, donde les quería decir el nombre, pero es que luego no sé qué tanto se puede compartir, que no creo que mucho, pero bueno.
hablando del tema de lo que vamos a tocar hoy, a platicar un poco, yo a Javier Colinas, el director de esta película y de las últimas tres que he hecho, lo conocí justamente filmando El Juego de las Llaves, la primera temporada, y con el que también realicé la segunda temporada. Y mega, o sea, para mí son de todos los proyectos, pues bueno, siempre se quedan aprendizajes, amistades y en este caso también colaboradores importantes en mi carrera y en mi historia profesional. Claro, cuando un DP repite ya en tantos proyectos en esa dupla con el director, pues esa relación se va haciendo más fortalecida y más madura, ¿no? Me imagino que ya Sí. el trabajo en este nuevo proyecto, pues se aborda desde un lugar ya de mucha más confianza entre ustedes dos como colaboradores creativos en el proyecto. Sí, y eso es realmente sí hacer equipo. Es una de las cosas que luego, o sea, eso es lo más importante, siento yo, que el cine, y siento que es lo que se ha olvidado también mucho en esta nueva etapa de la industria cinematográfica que ahora sí tenemos en México, hacer equipo. Y con mis directores y directoras, o sea, realmente mi cartera de directores y directoras es como muy reducida porque como que voy repitiendo con ellos mucho y digo, también tengo como mucho interés de trabajar con más personas, pero de repente la misma vorágine o como pues pues el tiempo o todo va coincidiendo y sí es como afortunadamente repetir y no en el mal sentido, sino como seguir creciendo y es como ganarme la confianza de ellos como profesionales y como personas para que me sigan invitando a trabajar en sus películas o en sus series. Y eso para mí pues, es muy importante, la verdad, ¿no? Pues, me genera también un compromiso más allá de lo profesional y en lo creativo, pues es encontrar estas duplas y quitarle en el lado positivo el conocernos, ¿no? Como que ya no es esta primera cita, sino ya vamos como algo mucho más evolucionado y interesante. Uh-huh. Genial. Pues tenemos ya más participantes en la charla. Bienvenidos todos nuevamente. Es un gusto para nosotros estar el día de hoy aquí, en esta gran oportunidad de conversar con Jerónimo Rodríguez acerca de su trabajo cinematográfico y de particularmente dos de sus recientes proyectos, además de muchas otras cosas. Y bueno, muchas gracias por acudir. Van a encontrar que hay un botón de Q&A, de preguntas y respuestas, donde van a poder estar ustedes anotando sus preguntas. Ya vemos una pregunta por ahí. La charla se va a desarrollar en dos secciones. Vamos a conversar primero con Jero y en la segunda parte de la presentación, en la charla, vamos a estar haciendo las preguntas que ustedes tengan para Jero y que nos pueda compartir pues su experiencia, todo su conocimiento y sensibilidad cinematográfica que es tan apreciada por todos nosotros. Bienvenidos, Jero, nuevamente bienvenido. Es un placer para nosotros estar aquí contigo y quisiera iniciar preguntándote dos cosas que están un poco relacionadas. La primera de ellas es si nos puedes compartir de dónde surge tu interés primario en la creación de imágenes, en el contar historias y en el cine. ¿Cómo es que detona en ti este interés en un origen? ¿Cuál es el origen de lo que te llevó hoy día a ser un director de fotografía? Vale, pues bueno, muchas gracias a todos los que se inscribieron. Es un proceso como complicado, o sea, van a registrarse y bueno, qué bueno que ahora están aquí compartiendo esta hora que también en México es complicada porque es la hora de la comida. Ustedes sí van a poder comer. Bueno, Ale y yo vamos a estar aguantándonos el hambre hasta que acabemos, pero muchas gracias por estar aquí y pues nada, pregunten mucho o compartan o chismeen. Yo muy encantado de poder platicar con todos ustedes y todas ustedes. Y es como abrir este diálogo, porque luego es como imposible poder compartir como ideas. O sea, a mí me encantaría estar en rodajes con otros DPs como para ver cómo resuelven y ellos cómo ven y pues cómo abordan cada situación, ¿no? Cómo son sus combinaciones de equipo, su manera de iluminar, su trato con la gente. Y bueno, esto no se puede. Entonces, esto es lo más cercano que puedo tener a compartir
con otros colegas o interesados en el tema como para ver dónde van las inquietudes. Y bueno, les agradezco nuevamente la invitación a Sais y a ti, Ale, y estar por aquí platicando. Y ahora pues vayámonos a la antigua Grecia. ¿Cómo nació el interés? Para mí el cine es, lo he dicho en varias ocasiones, o sea, mi relación con el cine viene desde el lado afectivo, desde el lado emotivo. En, yo lo recuerdo en Villahermosa, Tabasco, como que ahí fue la génesis de todo, que es una ciudad que nos acogió a mi madre y a mí, a mis abuelos en algún momento de la vida. Y el cine era la actividad que yo podía compartir con mi mamá. Mi mamá, madre soltera, éramos ella y yo en Villahermosa, pues se convertía el cine como en esta oportunidad de los fines de semana o algunas tardes de poder estar juntos, ¿no? Yo después de la escuela ya trabajando, pues ella regresaba ya hacia las tardes, hacia las noches. Entonces el cine era como lo que nos, como el vínculo como más cercano y más directo. Entonces, pues ahí indirectamente yo le empecé a agarrar un amor al cine, a las historias, a la diversidad de mundos y posibilidades a los cuales me acercaba, al ser pues yo vivir en medio de un mundo como muy limitado en cuanto a lo material y en cuanto a lo geográfico también. Para mí el cine era una ventana muy grande y maravillosa que me llevaba a otros mundos, a unas sensaciones y sobre todo a generarme muchas preguntas y no sé, como que me generaba algo. Es lo que luego yo entendí que por qué me dedico a la fotografía, a la cinefotografía ya de manera profesional. Eso es como en la primera parte, en Villahermosa, Tabasco, cineclubes, cine comercial, o sea, pude ahí ver, justo ayer fui al cine con mi madre a ver Nope, de Jordan Peele y de Hoyte van Hoytema, y nada, una película rarísima, o sea, en la narrativa y todo el tema, y magistralmente hecha técnicamente. Y saliendo del cine como que le pregunté, oye, ¿te gustó? Me dice, sí, sí, sí. Digo, estaba rara, ¿no? Estuvo rara. Me dice, sí, pero pues bueno, estamos acostumbrados desde siempre, así que siempre me voy a acordar que, ay, pobre de mí, de que te llevé a ver el tambor de Ojalata que tenías 10 11 años. Y es así, o sea, como que sigue siendo el cine algo como muy común entre nosotros hasta el día de hoy. Y todo se remonta a eso, o sea, son muchos años de vivir y de experimentar y de compartir ideas y no es como tanto si nos gusta o no nos gusta la película. Celebro mucho de mi mamá cada que me dice, ay, no, pues fui al cine, ¿no? Recientemente, perdón que, pues, que divague tanto, pero son como ideas que vienen por el sentido Perfecto. de lo que es el cine para mí desde herencia. Fue a visitar a mi abuela, a Pátzcuaro, que vive en Pátzcuaro, Michoacán, y que la llevó al cine. Y la que fueron a ver. Me dice, no, pues fuimos a ver una película mexicana. Ahorita se me acaba de ir el nombre, una disculpa, pero sale Joaquín Cosío, Danae Renaud, Diana Bobbio, ahorita no recuerdo el nombre. Y les gustó y me dice, sí, la disfrutamos mucho, nos reímos mucho. Entonces es como volver a recordar, claro, o sea, quitarle como esta onda al cine o a la creación de imágenes o a la narrativa de que tenga que significar mucho o tenga que ser muy importante o que tenga que ser muy costosa o que diga cosas muy profundas. Pues el cine a fin de cuentas se hace como de entrada por divertimento, para unos por experimentación, para otros por negocio, para otros tantos, pero a fin de cuentas es como nos acercamos al público. Entonces disfruto mucho que mi mamá siga disfrutando el cine, ¿no? Y entonces sigue siendo ese mi primera aproximación hacia la creación de imágenes, el disfrute, el gozarlo. El fin de semana pasado fui con mi esposa a una experiencia cinematográfica en Los Ángeles, el Cine Espía. Es una proyección al aire libre, tipo picnic en un cementerio en Hollywood. Y era Wow, qué la última interesante. proyección. Sí, sí, sí. Increíble. O sea, por todo el mundo, ¿sabes? Y era la proyección de Nace una estrella, de A Star is Born, con Lady Gaga, la versión de Lady Gaga. Pero es otra, o sea, y es así cuando vuelvo a decir, qué padre, o sea, tomé la decisión correcta, porque todo era así como si fuera una misa y no necesariamente religiosa, pero es más bien a congregar a mucha gente que están ahí
con el mismo amor, con las mismas intenciones, con la misma ilusión. Confluye tiempo, espacio en muchas personas dedicándole a una película. Te digo, pues buena, mala, clásico, ¿no? Pero están ahí por una misma sensación. O sea, se vuelve un grupo de gente dedicada en cuerpo y en alma a algo en particular, en este caso, una película. Y es eso, Qué ¿sabes? interesante. Es como disfrutar, veía las imágenes y me recordaba, o sea, me remitía mucho al sentarte en la butaca en cualquier, o sea, desde Villahermosa en una sillita de estas de fiesta, en un cineclub, viendo una película europea de cine de arte, si se le puede llamar así, incómodo en una sala caliente por el calor de Villahermosa, o poder estar ayer en una sala VIP de Cinépolis, o el otro día en unos cojines, en una silla de playa, en esta especie de picnic viendo Star is Born. Es eso, o sea, para mí eso es lo que significa el cine, este disfrute, esta ilusión, eh, este llevarte a otros lados y emocionarte. A veces se logra, a veces no, pero bueno, en todos los sentidos siempre es esta búsqueda. Y así nació como mi Sí. interés por el cine, o sea, ya regresando a la pregunta original. De Qué ahí, interesante escuchar, Jero, que pues que tienes una relación afectiva con la creación cinematográfica por la relación que nos cuentas en tu niñez, en Villahermosa, con tu mamá acudiendo al cine y que de ahí haya detonado todo lo que estás haciendo hoy día es realmente increíble, ¿no? Como ese vínculo y esa pequeña semilla de interés que tu mamá generó que tú tuvieras, pues ha derivado en esto sí, y es muy padre saberlo. Cuéntanos un poquito, ya en una, digamos, en una segunda fase, ¿cómo inicia tu carrera? ¿Cómo es que tú entras al mundo del cine? Bueno, tu carrera, ¿cómo inicia? Un poquito los orígenes ya de cuando decidiste formalmente dedicarte a esto. vale, pues retomando o sea, fue como inicio, a los 10 años yo decido de alguna manera en mi mente dedicarme al cine, un poco gracias a Cinema Paradiso, y de ahí toda mi vida empezó a fluir en torno al cine, a las revistas, a ver más películas, a Cine Premier, que significó mucho para la gente de provincia en los noventas, no sé si ahora, noventas, dos miles, para los que querían hacer cine y nuestro único vínculo era Cine Premier y otras revistas, Cinemanía también, una que se llamaba 24 por segundo, pero ese era como nuestro vínculo con el cine y conocer. Entonces, eso, libros, películas, de todas, y pues hasta saber que existía el CUEC y el CCC, las escuelas de cine más antiguas, por no decir las más importantes de nuestro país. Y ahí fue como saber que existían y, y ya nació la necesidad en mí de moverme de nuevo de Villahermosa a regresar a la Ciudad de México para estudiar cine. Hice examen de admisión en ambas escuelas y en las dos pasé entrevista. En el CUEC aceptaban primero, o sea, pasaba mucho de que depende cómo eran los tiempos de selección, que aceptaba primero uno y si automáticamente se cancelaba tu proceso en la otra escuela. En este caso, escogió primero el CUEC y se canceló inmediatamente el proceso en el CCC. eh, y bueno, así entré al CUEC. Y, y ahí fue donde nació como realmente mi gusto por la cinefotografía. Yo sabía Ya que... sabías desde el inicio, digamos, al entrar a la escuela de cine, pudiste haber tomado como diferentes caminos, ¿no? A lo mejor te hubiera llamado más la dirección, o la producción. ¿Y en qué momento fue la foto? Ya dije, te voy a hacer cinefotógrafo. fue como una serie de cosas que luego me di cuenta. O sea, en mi entrevista del CUEC me preguntaban, ¿a qué te quieres dedicar? No, pues a la edición o dirección. Y a ver, pues no, cuéntanos un poco a ver, una película, a ver, la edición, ¿por qué? Entonces vino Delicatessen, ¿no? O sea, a mi mente Delicatessen, esta secuencia que es este montaje paralelo donde es como que están haciendo el amor una pareja, entonces son los rechinidos
del colchón, de los resortes del colchón, el otro está pintando, uno está inflando una llanta. Entonces, como eso y otras cosas que ahorita no recuerdo. Entonces, yo empecé a hablar de eso, pero en vez de hablar como del montaje, empecé a hablar de la imagen, de lo que en ese momento me generaba a mí, los colores de Darius Khondji, la paleta de color, los encuadres. Y luego empecé a estudiar de esa película, pero eso fue como que toda mi vida se empezó o todo se resumió en describir las imágenes. Y luego ya en las clases de Mario Luna, el maestro Mario Luna, cuando nos enseña a iluminar y a medir y que si tu luz principal, tu relleno, tu back, tu kicker, el negativo y todo eso, me empezó, o sea, asomarme una cámara o agarrar una cámara o el proceso de iluminación y la combinación de contrastes y de colores, ahí, perdón por la palabra, pero ahí valió madre todo. O sea, ahí fue como sentir aquí, esto es. O sea, esto me gusta, esto me llena y todo me empecé a dedicar mucho ahí. Empecé a asistir cámara en los diversos ejercicios o sea, los que me invitaban y yo, pues, sí, vaya, calla, y sí, asistir, sí, y de loader o lo que sea, yo iba, estaba en todos los rodajes. Yo empecé a trabajar desde muy, muy, muy pronto en la escuela. Eh, yo antes del CUEC hice video assist en mis veranos, en mis procesos de vacación de verano. Un amigo de mi mamá tenía una compañía de video assist, Raster, Edmundo Pérez, y pues yo, es más, le pido, oye, préstame dinero para entrar a un curso de foto. Me dice, no te voy a prestar dinero, pero pues vente a trabajar. Y te conozco voy a empezar un proyecto con una productora, le está buscando asistentes de producción. Entonces, pues hay asistente de producción. Entonces fui asistente de producción. Esa también fue como mi primer como gran entrada como al mainstream, o sea, dirigía a Carlos Cuarón, era una serie de cortometrajes, estaba Carlos Cuarón, Valentina Leduc dirigía, Guillermo Arriaga, o sea, muchas cosas, y los fotógrafos eran Agustín Calderón, Alejandro Cantú, Alejandro Martínez, ¿quién más estaba? Eran 5 cortitos, Eduardo Martínez Solares, que en paz descanse, me falta uno. Bueno, y Federico Entraste al cine Barbados. entonces directamente, Sí, digamos, sí. no fue un camino más, no fue hacia la publicidad, sino hacia el cine, que creo que fue algo afortunado, ¿no? Sí, En un y de todo. Y en verdad, o sea, desde la escuela, o sea, trabajaba y de video assist y asistir cámara. Y me topé afortunadamente en la vida con Tonatiuh Martínez, que es otro de mis grandes maestros. Y pues ahora sí que él como que me tomó y le asistí muchos años. Y le aprendí muchísimo. O sea, como que aprendí como la parte teórica con el maestro Mario Luna y empezar ahí pues, a experimentar en mis cortitos y luego trabajando, y me iba a sets a trabajar de todos, ¿no? Del mundo profesional y luego regresaba como a experimentar con mis cortos ya como fotógrafo en la escuela. Y luego también con Tonatiuh, que me llevaba videoclips, comerciales, películas, como asistente y a veces en unos proyectos él dirigía y fotografiaba, pues luego pues yo tenía mucha oportunidad de agarrar la cámara, no de operar ni nada, sino que lo que él preparaba, hablaba con los actores y lo que sea, pues yo medio según encuadraba o medio ponía la cámara, ponía los lentes, no veía cómo iluminaba a Freud en ese momento, que era Froilán López, que era su gaffer. Pues nada, o sea, de ahí, o sea, siempre era como una esponja de todo, sin saber que iba a venir todo después, no es como, ay, estoy aquí para ser el fotógrafo, no, en ese momento me dedicaba mucho a eso, ¿no? O sea, yo asistente, era muy buen asistente, o creo yo que era muy buen asistente porque era macheteaba mucho. Leía mucho, me iba a la biblioteca del CUEC a leer libros de asistencia de cámara. Sabía de todas las cámaras, cuando todavía se engarzaba, o sea, tuve la oportunidad de asistir en 35 milímetros, sin monitores, todo era metro, calcular las distancias, tener limpia la cámara, los tripiés, o sea, era algo como mucho más riguroso, ¿no? Sí, Y pues bueno, ese fue como mi gran aprendizaje y lo que definió un poco pues, la disciplina y hasta mi manera de yo ser en un set. Le debo mucho a esos como mis grandes maestros. a esa escuela, claro. Eso. Esa formación,
estricta, ¿no? Digamos. Sí, 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 y no, porque también Tonatiuh es alguien como muy relajado, también el maestro Mario es alguien muy, muy, muy humano, entonces también como desde la parte afectiva, que era como mi amor por el cine, y luego esto como más tranquilo, pero sí muy riguroso, no riguroso, ¿cómo podrá ser la palabra? Pues no sé, como muy, muy claro, o sea, las cosas son de una manera muy, muy clara, porque así debe ser, las jerarquías, pero muy amable. Siempre todo como el trato muy, muy amable, no eran estos gendarmes. Entonces, pues Sí, también, o sea, todo esto que amaba, pero también podía ser todo también muy a gusto, muy amable, pues bueno, era un doble satisfacción, ¿no? qué bien, Jero. Oye, pues el día de hoy bueno, elegimos contigo, de la mano de ti, hablar de dos proyectos muy, muy importantes e interesantes que has realizado. Uno de ellos es la serie de televisión de El Juego de las Llaves, Sí. en su temporada uno y 2. Y pues nos gustaría mucho, bueno, es una comedia ligera, muy entretenida, ubicada en la Ciudad de México en tiempo actual. Y ligando este proyecto a tu metodología de trabajo, nos encantaría que nos platicaras cuál es la forma desde tu trabajo cinematográfico de abordar un proyecto de manera visual y creativa y si pudieras platicarnos cómo fue el proceso en este proyecto. Mira, y lo que más recuerdo, no, no recuerdo, sino más como que celebro del inicio y la invitación de ese proyecto, fue que yo venía haciendo muchas biopics para series de televisión. Entonces, cuando llega esta invitación para mí, pues como que me brillaron mucho los ojitos porque era por fin hacer algo contemporáneo, porque venía haciendo mucha época. Este, y nada, esto era la oportunidad de hacer pues nada, una comedia como muy, muy del momento, muy en la Ciudad de México, y era mi oportunidad de experimentar otro tipo de luz. También justo a la par estaban como los LEDs, la iluminación con LED, muy, muy, muy al principio, pero bueno, significaba todo un cambio. Miren, estas imágenes que estamos viendo, o sea, es la combinación de colores, o sea, también estaba como muy en boga eso. Entonces, pues también como los fotógrafos somos, si no de moda, sí de tendencias, o sea, hay Ujú. tendencias cinefotográficas, como del uso de las asteras, los colores. Entonces, pues ese era mi momento de yo poder experimentar y era mi aportación a la cinematografía para este tipo de proyectos. Entonces, el juego de las llaves era una comedia ligera de situaciones, la interacción de cuatro parejas en la Ciudad de México de distintas clases sociales, sin que ese sea el tema, pero para mí siempre eran como pistas, ¿no? De donde yo me podía agarrar para generar la imagen. Entonces, pues el juego de las llaves me significaba eso. O sea, una pareja era como una clase media alta, la más estable, una familia, papá, mamá, hija. O sea, como irle poniendo un poco etiquetas y colores y encuadres y todo a estas situaciones, ¿no? Otra pareja era como mucho más abierta sexualmente, entonces pensamos como en cámara en mano, lentes un poco más angulares, movimientos mucho más libres, flares. Ahí combiné, por ejemplo, en esa historia, en esa pareja, iluminé con tuxteno. Entonces, Mm. ese tipo como de pistas para mí, como visuales y estéticas, me hacían mucho más interesantes los proyectos. Si con uno yo utilizaba, con la primera pareja que les hablé, una luz suave en la mayor parte del tiempo, luz rebotada, tonos neutros y Ujú. alguno que otro highlight, eso era un mundo. El otro mundo era como mucho más cálido, mi atmósfera era luz día, con rebotes en HMI, y las fuentes duras de luz eran tuxtenas. Entonces eso me generaba un contraste Wow. natural de muy cálido con algo neutro y muchos highlights, ¿no? Muchos backs reventadísimos,
entradas muy poderosas de luz. Era como algo más agresivo, más violento, que para mí esa era la interpretación de esta pareja sexualmente mucho más abierta. Otra pareja que tenía como problemas más de fondo, eh, era una luz mucho más suave, más mortecina, ligeramente más fría, más azul y, y con los movimientos de cámara más en dolly, la utilización de óptica un poquito más en los medios, ¿no? Entre los 35, 50, 85 ya lo mucho, y muy suave, ¿no? Y la otra pareja era como la pareja joven, entonces eran entradas de HMI como muy marcadas, como haces de luces muy marcados, zonas más oscuras contra zonas más brillantes, había más interacción con luces de LED, o sea, entonces podía yo como intercambiar las texturas de luces de LED con luces de tuxteno, con luces HMI, con luz natural, y eso me daba como un abanico mucho más rico para toda la historia y para toda la serie. En este caso, y entrando un poquito y para hablar de los lentes, eh, para mí los lentes son muy importantes en el sentido que no me tienen que distraer demasiado. En este caso, los Supreme, que fue la gama de lentes que utilicé para este proyecto, a mí me significaba como lentes como sencillos no en el mal sentido, sino que para mí era un kilómetro cero del cual yo no me tenía que preocupar para atrás. O sea, yo ya tenía como un set de lentes como muy preciso, eh, al cual yo suelo filtrar mucho en cámara. Entonces yo sabía que la respuesta de estos lentes sé para dónde va. O sea, no, ni son muy contrastados, no son muy sharp, pero tampoco son muy difusos, no son poco contrastados. O sea, era un punto medio que a mí me permitía ir hacia cualquier lado. Ahorita ya les conté justo todas las combinaciones posibles en cuanto a color y en cuanto a textura de luz. Y entonces lo que a mí me daban los Supreme Primes era poder alterar la perspectiva según la historia, según sí, la pareja, de más angulares o más telefotos, empalmarlos más con el fondo o no, o separarlos más, o tener más o menos profundidad, pero siempre con este sentido muy cinematográfico que me da esta óptica, a pesar de ser digital, ¿no? Y con la combinación con la Alexa Mini LF, en el caso del juego de las llaves y ya llegando a María Félix con la Sony Venice. O sea, son todas esas combinaciones, pero ¿cuál es la constante? Para mí, la óptica. O sea, para mí era como tener un elemento que no me variara, que no me iba a afectar ni color, que no me iba a afectar contraste, que todas estas variables las iba a afectar yo, no el lente. No digo que las demás opciones sean malas, simplemente que yo para mi camino estético, este es lo que a mí me conviene, ¿no? Sí. Poder partir de ahí. Y De un punto neutro, ¿no? De un punto que te permite crear, tú lo dijiste ahora, ¿no? Que eres un fotógrafo que te gusta filtrar mucho en cámara y manejar diferentes tipos de iluminación concretamente para crear 4 atmósferas distintas de las 4 parejas en esta serie. Entonces, ese punto de neutral de origen te da como más libertad creativa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Exactamente. Y para mí eso es como fundamental, que nada me restrinja. O sea, como para mí es mucho, mi proceso es como muy libre. O sea, yo esto que les dije son como mis primeras bases, son como las primeras guías que no son mi Biblia. O sea, son el camino que ya sé que vamos a tomar, pero mi proceso es como muy libre. O sea, no soy ni muy técnico ni muy teórico. En ese sentido, y por eso no tengo tanto un sistema de trabajo. O sea, cada proyecto para mí cambian las reglas y puede ser distinto. Y lo es, y eso es lo que me gusta también. O sea, nada está escrito, no es más bien lo que yo vaya a aportarle a un proyecto, sino lo que el proyecto me va a enseñar a mí como persona. O sea, yo sí me asumo como un ser humano que ilumina y que agarra una cámara y que filma y que le da sentido a ciertas cosas, pero siempre es como para mí, no es como
yo es mi estilo o yo no, sí tengo mi estilo, sí tengo mi forma de hacer las cosas, pero sobre todo es qué me va a aportar ese proyecto a mí. Y para en el juego de las llaves en su momento era como a ver, cómo experimentar esta nueva, no esta nueva forma, estas nuevas herramientas, Ujú. contar una historia para un público de cierta edad, con una temática sexual en un tono ligero de comedia y un melodrama ligero también. Y, y eso para mí como lo más importante. Entonces las herramientas como que no me restringen. O sea, yo con estas bases es, puedo ir para acá o puedo ir para acá. Ah, pero no, pues es que no te lo va a permitir porque no tienes el equipo o el lente, ¿no? No es que Ujú. estos lentes no tienen la gama, no, pues es que no tienes un angular suficientemente abierto o tus lentes no son lo suficientemente rápidos. O tu luz no es lo suficientemente potente, o tu cámara no te está respondiendo bien en las bajas luces. O sea, como que eso yo lo hago previamente y decir como en el momento del set, o sea, tengo todo este abanico. O sea, si quiero forzar Sí, la cámara, si puedo abrir mi lente o no, o puedo cerrarlo, o tengo un flare de cierta manera. O sea, ya eso lo doy por sentado en el momento que yo escojo mi equipo en la pre, pero en el momento que ya empiezo a rodar es justo para tener la libertad absoluta de trabajar como yo quiera. Y como ya lo comentaste, si yo filtro muchísimo, me gusta mucho filtrar y siempre filtro, eso se lo aprendí mucho a Tonatiu también, que él a su vez también se lo robó al maestro Memo Granillo. No, son estas como pues escuelas y tendencias, cada uno se va agarrando de cosas. Y ahora pues sí, sigo filtrando, pero con estos lentes pues sé para dónde voy. O sea, sé qué pasa si no filtro, sé qué pasa si filtro para bien y para mal. ujú. Entonces sé que si le quito mi filtraje a estos lentes por alguna situación de flare o de fantasma o de doble exposición, de, no sé, de ese tipo de cosas, puedo quitar los filtros y sé que el lente me va a resolver bien o me va, sí, va a resultar óptimo en todas las circunstancias. ¿Y qué filtros, ya por curiosidad, digo, el abanico de filtros es inmenso, pero ¿hay alguna preferencia o estética que te guste? Me gustan la serie 81, o sea, que Ujú, son hacia los cálidos. Yo sí como que por tendencia natural me voy siempre hacia los cálidos. ujú. Y, y, y nada, pero en su momento sí, los Antique Suite me gustaban mucho, los Stro un poquito menos porque son demasiado, y los Sí. Tabaco también, que son más hacia los rojos, pero los llegué a usar, o los verdes, llegaba a hacer combinaciones de filtros. Hay un filtro que conocí por Tona, que es el monochrome, Day for Night, que así súper cálido, pero con tendencia verdosa. O Oh. sea, esos filtros que te alteran la imagen, que son de esos que les dan pavor a los streamings, pero bueno, en su momento pude usarlos y pude experimentar Sí. y los disfrutaba muchísimo. Eso, y digo, eh, ahora se usan mucho los Supreme Primes por el full format, Ujú. pero como antes de los Supreme, yo era muy fan, o soy muy fan, creo que mis lentes favoritos son los Ultra Prime, justo por Ujú. esta versatilidad absoluta que te brindan. Los amo, o sea, en verdad me encantan. Y siento que los Supreme vinieron como a hacer la versión moderna de los Ultra Prime. Y, 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 o sea, Como los el Supreme caballo de vinieron batalla a de la dar, industria. Sí. sí, 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 como, pues es la respuesta normal Ujú. hacia dónde van las nuevas cámaras. Digo, ahorita afortunadamente o no, no sé, la Alexa 35, pues, o sea, les comentaba antes de iniciar la charla, que de las razones por las cuales me emociona la Alexa 35, que es la cámara que voy a usar en mi siguiente proyecto, es la oportunidad de que puedo usar como toda, o sea, cualquier lente, ¿no? Entre ellos los de antes, con los que crecí, desde los High Speed o los Ultra Prime, que estoy muy tentado a volverlos a usar, o seguir usando los Supreme o alguna otra combinación, pero sí, me encanta mucho porque te digo, ese punto cero. He hecho cosas con otros lentes, sí, sin duda, Claro. donde hasta se noten, pero es eso, por ejemplo, hace una parte de la película anterior que hice con Javier Colinas, que es en anamórfico. Bueno, no en anamórfico, es en formato 2:35:1, pero una parte la hicimos en anamórfico
que fue con los lentes Lomo, Ujú, y la otra parte fue el 235 cropeado, pero con los Master Primes. ujú. Entonces, Ya, ahí era como para justo desde la óptica, sí. o sea, ahí ya me estaba a mí delimitando mi óptica hacia dónde iba la estética, pero de eso estaba decidido, pero sabes, o Ujú. sea, estos flares de los lomos así súper, súper estilizados, este anamórfico, con los bordes como muy, muy desgastados, Ujú. la nitidez solo en el centro, pero estéticamente estaba buscada en ese sentido. Para otros proyectos Sí, yo prefiero, te digo, ese punto medio, ese punto estándar para de ahí partir. En esta otra película, de entrada, yo quería eso. Y después sí. contrastarlo con unos lentes mucho más limpios, más contrastados, como son los Master Primes, y esféricos, y después cropearlos. Entonces, esa diferencia visual entre un anamórfico y un esférico en el mismo proyecto para dar una sensación de mood distinta. Esto que mencionas, quisiera decir que para nosotros en SAIS entendemos que ustedes son artistas y que las herramientas son pinceles, son brochas y paletas que ayudan a construir imágenes en un cierto sentido. Y coincido con lo que tú dices, o sea, no es que algo esté bien o mal o algo sea mejor que otra cosa, simplemente son opciones. Y bueno, ahora quisiéramos hablar de un siguiente proyecto que muy reciente de esta nueva plataforma tan increíble de Televisa con Univisión que se llama VIX, que también por comentarios de los ejecutivos y los colegas en Televisa están muy contentos pues del gran nivel el gran nivel de calidad de producción al que se ha llegado ya hoy día en proyectos tan lindos como el que tú hiciste de María Félix. Y sería interesante como, además de que nos hables del proyecto, que pues tratar de hacer como símiles o diferencias o puntos en común respecto ahora que estamos hablando de la óptica, pues que nos platiques un poco cuál fue la experiencia de utilizar una óptica igual, pero en un proyecto completamente diferente de época y con otra estética. Sí, aquí es justo como todo va sumando, todo proyecto va sumando a la vida de los cinefotógrafos. Entonces, pues en este caso es cómo utilizar esta misma óptica, yo regresando a hacer biopics, o sea, las biopics anteriores que había hecho, las había hecho en Alexa con los Ultra Prime, la mayoría de ellas. Entonces ahora era esta historia como de este icono pues del cine nacional, en verdad, llevarlo, contar la historia a colores y, Exacto. y en estas, pues no sé, como en estas sensaciones. Entonces ahora otra vez, ¿qué puedo yo escoger o qué herramientas tengo a la mano para tener un punto de partida y poder jugar con la luz y con las texturas desde otro lado? Entonces, pues bueno, así, la verdad, a mí lo que significó esta óptica es otra vez partir del punto cero y volver a filtrar. Entonces, aquí eran sobre todo las texturas y el trabajo que hicimos con Jimena Galeotti, la diseñadora de producción y la directora, Mafer Suárez, eran, pues no esta opulencia, pero esta como belleza per se y jugar con lo que significa el imaginario colectivo de lo que es una época, ¿no? Ujú. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de un poco decirle a la gente que las cosas eran así cuando realmente quizá ni eran así. Uno puede hacer un research, pero siempre uno se enfrenta a muchas limitantes de presupuesto, se enfrenta a muchas limitantes de tiempo, a muchas limitantes geográficas también. O sea, es como casi tienes todo en contra, pero a fin de cuentas la imagen es la que tiene que hablar por, por el proyecto en sí. Entonces, como que se tienen que dejar de lado todas esas limitantes para llevar a la pantalla lo que realmente se quiere decir. Entonces, es jugar mucho con las entradas naturales de luz, jugar con velas. Eso es muy importante. Ahora en este proyecto en María Félix, como en pocos proyectos, yo iluminé literal algunas secuencias con puras velas. O sea, en verdad,
en la imagen eran puras velas. La combinación de la Sony Venice con el ISO Dual en 2500 y, y los lentes tan luminosos que son los Supreme. O sea, yo tenía sets iluminados con puras velas. O sea, le pedí mucho al departamento de arte, mira, aquí pónganme una, aquí otras dos, aquí sí pónganme cuatro porque esta va a ser mi luz principal y acá de otro lado pues nada más colgamos otra velita y afuera sí tenía una astera o un par de asteras para fondear. Pero en general era como mucho las practical lamps, que en este caso eran velas o en este caso eran estos faroles que estaban a cuadro y con algún relleno, pero algo muy, muy sencillo. Entonces, ¿qué te permite esto ya? No solo como en lo estético, sino también al hacer una serie de televisión que estás realizando de 8 a 10, 14 páginas por día, te permite ser muy rápido, tener una respuesta estética muy alta y porque no necesitas tanta luz. O sea, como que aquí tu decisión o sea, para mí, mi decisión de utilizar mucha luz no es por la potencia de las luces, sino por la profundidad que quiero darle al cuadro con las luces. Entonces, no es que meta, pongamos un 10,000, más un 5,000, más 3,600, juntos. No se trata de potencias, más bien que ese 10,000 lo voy a llevar 50 metros para allá para poder iluminar a 200 metros, que tenga yo un valor en la imagen y ese a otra luz más cerquita como para un back y los 600 como rebotados o puestos para que me den 4 rayitos, ¿no? 4 rayitos de luz y nada más un relleno para el personaje o así, pero es como ir generando estas atmósferas, no por la potencia, no por la cantidad de luz, por wattaje, sino por luminarias, Wow. ¿no? Por puntos de luz, como dices, como de pinceles, es así, pues es un rayo por allá a la izquierda, en la esquina superior izquierda del cuadro y aquí tengo otro rayito en la esquina inferior derecha, pero allá está el fondo del lado derecho, hay otro rayito que ilumina otro. Es eso, entonces vas enriqueciendo tu imagen con eso y con las herramientas que ahora tienes, tanto de captura, tanto en el sensor como en lo que usas frente a la cámara. Entonces, con María Félix, que es plantear una historia que va desde principios del siglo pasado a finales del siglo pasado, o sea, son muchas décadas. Mira, por ejemplo, esta es como, esa entrada de sol es el sol natural, ¿no? Es, Wow. o sea, justo coincidió que ese rayo celestial, o sea, fue nada más como, bueno, ponemos humo, ponemos las velas y a los actores los reforzamos con unas luces que diseñé con Revolution, que se llaman Órale. venitas, que no son luces, son como unas carcasas donde meto asteras, pero son como lo que uso siempre. Entonces, con eso son como rellenos. Entonces, esta imagen que puede verse ya en términos de producción muy cara o muy atractiva visual, estéticamente, y, y también, digo, en la imagen en movimiento, pues era como un dolly. Entonces, ya dramáticamente también aportamos, pero desde cosas muy sencillas, ¿sabes? Entonces, ya solo después vas alterando la perspectiva de tus lentes para generar todo un discurso, tu lenguaje cinematográfico, pero es justo, regresamos a todo lo que he dicho, o sea, ya están decididos todos los elementos, ¿no? Para poder generar este tipo de imágenes, ¿no? Con algo muy sencillo. O sea, ya no Como, me... defines las reglas, ¿no? Con las que en las que vas a estar trabajando ya dentro de ese universo, desarrollas el trabajo específicamente. Está hermosa la serie, ¿eh? Yo la estoy disfrutando muchísimo y la Ay, imagen qué es padre. impresionante, un trabajo muy, muy reconocido realmente. Ay, muchas gracias y también tengo que agradecer. Yo no terminé ese proyecto por cuestiones personales, pero tomó la batuta Alex Renault y al final Rodrigo Rodríguez, eh, ambos fotógrafos muy talentosos que terminaron el trabajo, pero pues obviamente ya estaban dadas
pues los lineamientos y ya sobre eso, pues uno puede ser libre. Y aquí, pues es obviamente otra vez en esta imagen del filtraje, es también luz artificial con luz natural, la profundidad de campo en este caso por los lentes, no sé, y no hay demasiada, no sé, no hay demasiada distorsión. Aquí vemos una imagen, obviamente no es la original, no es un estilo de alta calidad, por, Ujú, son como capturas de pantalla de ujú. los dailies, con un poco de corrección. Pero aún así, o sea, se ve, ¿no? O sea, Sí. se ve como esta gran gama. Aquí, por ejemplo, yo no me gusta mucho trabajar con diafragmas demasiado abiertos, porque me gusta ver qué hay atrás o qué hay Ujú. también delante. Entonces aquí es centrar el foco literal en el personaje principal, pero saber el contexto de dónde estamos. Mira, ahí es el muchachón. Ujú. Este, y eso, eso, pues nada, me gusta mucho en mi selección de óptica, pues poder escoger este tipo de cosas para estos fines más narrativos y dramáticos. Está increíble. Le estoy pidiendo a mi colega que vuelva a poner la última imagen de la que estabas hablando. Ajá. Donde está la protagonista que hablabas, estabas hablando del tema de enfocar al personaje, ¿no? Eso Sí, es algo interesante, perdón, en los Supremes, que eh, seguramente es notorio, que es ese tema de que es un lente que tiene algo que nosotros lo definimos como la definición gentil, que es como un lente muy sharp en el punto de enfoque, pero con una imagen muy orgánica o incluso hasta cremosa en las áreas fuera de foco, por delante y por detrás. sí, y eso también, o sea, yo lo acentúo, ¿no? Pues en este caso, con los filtros, aquí fueron Black Promise, eh, para hacer, o sea, como para suavizar un poquito más tanto la nitidez, cuando tiene que ser nítido, y acentuar pues el soft focus del fondo. Pero sí, te digo, no me gusta mucho como que pierda demasiado foco el fondo, tanto por gusto y por respeto al trabajo pues de los demás. O sea, en ese fondo hay demasiado tiempo y dinero invertido como para que no se vea. O sea, en Claro, extras, en vestuario, en diseño de arte, claro. y además, pues también dramáticamente y gramáticamente significa ese cuadro, ¿no? Es como esta María Félix que está ganando su concurso de belleza, está como, se está delineando, se está empezando a delinear este personaje. Y siento que justo ese cuadro tiene mucho que ver con la creación del personaje, ¿no? Entonces todos los elementos de lo que hemos hablado pues se conjugan en imágenes pues hasta muy sencillas, ¿no? O Ujú. sea, para generar ya el discurso visual. Está increíble, Jero. Gracias por compartir. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas y respuestas aquí de la audiencia muy interesantes. Venga, qué Eh, miedo. no, porque, bueno, Íñigo Avaroa te pregunta, cinefotógrafa favorito y favorita, contemporáneo o contemporánea. Ok, muchos saludos, Íñigo. Espero que todo vaya bien por allá. Sin duda siempre, yo siempre regreso a Emanuel Lubezki y a Roger Dickens. Eh, sí, o sea, la verdad, sí, ellos son como me encanta muchísimo su trabajo. Y por más que intento ir, o sea, siempre mis referentes o me remito a imágenes generadas por ellos. Y digo, no es como una cuestión de género, ni mucho menos, pero son los que más me gustan. Y en cuanto al trabajo de mis colegas mujeres, me gusta mucho el trabajo de Lencuras también. Sí, sí, y de Marisa Alberti en The Fighter y en Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Es Ujú.
uf, ese trabajo es brillante y ahora lo que está haciendo Natasha Bayer, creo. Maravilloso. O sea, no, y en México, María Seco, un referente, Claudia Becerril ahora, Selena Cárdenas, ahora Paula Huidobro, mexicana, pero que la está rompiendo en Hollywood. No sé, o sea, ya sin fronteras y sin sexos y sin nada, es puro talento y pura luz, que de eso se trata, porque pues nosotros pues, Exacto. estamos atrás, o sea, el foco no somos nosotros, sino lo que vemos y se está generando y ya me encanta que haya menos fronteras y menos tus inclinaciones sexuales hacia el trabajo que fue demasiado masculino durante mucho tiempo. O sea, sí, para mal, yo creo. Le vamos a dar el uso me disculpo con Íñigo porque yo hice su pregunta. Vamos a darle espacio a las siguientes preguntas para que las hagan en vivo. Emanuel Hernández, eh, si, can we let Emanuel Hernandez to join the conversation to ask Jerónimo his question, please? Emanuel, si estás por ahí, te van a dejar entrar para que hagas tu pregunta. Vamos a ver si tenemos a Emanuel Hernández with his question. Ya con el puro nombre lo tiene. Sí. A ver. Ana, can we allow Emanuel to ask his question to Jerónimo? Sí. Gracias. Hello. Hello, Hola. we can hear you. Hey, so now, Alex. Go ahead, Emanuel, please. Ok. Jerónimo, yo hablo un poco de español y soy puertorriqueño y dominicano y ya usted sabe el acento, lo va a escuchar ahora. Mucho gusto, Manuel. Gracias. ¿Cuál fue tu película más desafiante y por qué? Mi película más desafiante. No sé, ahorita la primera que se me viene a la mente es una película que está en Netflix que se llama Se Busca Papá. Y fue desafiante no por el lado técnico, sino por este lado emotivo. Para mí era el primer proyecto que hacía después de mucho tiempo que iba a un público mucho más amplio. O sea, era de entrada para un público infantil, entonces eso pues lo permitía, o sea, hacía que lo pudiera ver muchísima gente. Y sobre todo niños. Porque era, o sea, fue desafiante porque tratar de generar este mundo y esta narrativa y estas imágenes, como que me la dediqué a mí cuando era niño e iba al cine y mi imagen como más fuerte era yo saliendo de ver Karate Kid con esta ilusión y emoción de comprarme como la cinta que te ponías en la frente y querías hacer karate. Entonces era un poco esto, Se Busca Papá gira en torno a una niña que le encanta el ciclismo, bueno, sí, el BMX, y compite y se escapa de su casa para poder competir y hacer el ciclismo. Entonces era como, híjole, de alguna manera generar esta emoción para que alguien, algún niño saliendo pues de ver la película, porque es una película original para Netflix, quisiera como comprarse una bici o salir a andar con la bici o generar hasta este como vínculo con los papás, porque ella pues, pierde a su padre y la bici para ella era el vínculo con su papá. Entonces es como también tratar de generar pues este gusto y este cariño tanto en la familia o como por el otro lado. O sea, ese fue como el desafío. No te puedo decir si lo logré o no lo logré, eso ya depende mucho de quien lo haya visto,
pero de repente me han llegado comentarios, no necesariamente de gente que sabe que yo hice la película, pero, ay, no, que sí, que la película favorita de mi hija es, ¿no? Se busca papá y que le encantó porque bla, bla, bla. Entonces eso es como súper lindo, ¿no? Es así como se cumplió el cometido, ¿no? O sea, no llegó el mensaje que se quería, ¿no? Para lo que tanto se trabajó o lo que nació de aquí adentro, ¿no? Porque lo otro son fierros, son luces, son lentes, ¿no? Pero es más bien como ya lo que logré yo como ser humano en ese proyecto, es como lo que me llena un poquito más. Entonces eso me lo llevo más. Porque pues, las cámaras cambian, los lentes cambian, las luces cambian, los modelos, pero lo otro no. El conectar con la gente, eso, pues eso es irrepetible y eso no tiene, invaluable también. Gran respuesta y coincido. Ujú. Gracias, Emanuel, y un gusto saludarte, hermano. Un abrazo fuerte, querido Emanuel. Emanuel es un colaborador creativo de SAIS y un gran fotógrafo y una persona muy querida. Entonces le mandamos un gran abrazo. Chido. Tenemos una pregunta ahora de Alberto Salán. Por favor, Alberto, si eres bienvenido. Hola, Alberto. Hola, Jero, muchas gracias por la plática. No, pues, chido, estás aquí. Mi pregunta era que si piensas que la escuela de cine es necesaria como para ser contratado como cinematógrafo y también si ayudan, por ejemplo, tener una página de portafolio, algún demo reel o en dado caso los festivales de cine. Gracias. Vale, pues creo que todo influye. Yo como sí fui parte de una escuela de cine, o sea, luego los que dicen, los que estudiaron en una escuela de cine son los que más dicen, ah, no hace falta estar en una escuela de cine. Pero pues la verdad es muy difícil saber la otra parte porque yo ya no te puedo decir qué es no estar en una escuela de cine, ¿no? Entonces yo estuve en una escuela de cine y pues es lo que yo te puedo decir y vivir. ¿Qué me funcionó de una escuela de cine? Tener ciertos maestros y maestras buenísimos que a veces más que darte respuestas te generaban preguntas, tanto en el lado profesional como en el lado personal, o si era cuestionarte realmente casi, puta, ¿por qué nací? Y tener el acceso y la convivencia con un grupo de personas que están ahí por lo mismo, que quieren experimentar, que quieren crear en la mayoría de los casos y que puedes crear junto y que puedes echar a perder haciendo, ¿no? Porque no hay un cliente que esté detrás. Sí hay una calificación de por medio, pero bueno, a fin de cuentas, en su momento, cuando yo estaba en el CUEC, no tenía una validez oficial. Entonces, si reprobabas o no reprobabas, pues igual daba igual, pasabas de curso. O sea, no importaba demasiado. Tener una página, yo no tengo una página no he tenido una página como un .com, un jeronimorodriguez.com, donde esté, no. Tengo una página, bueno, un canal de Vimeo, donde ahí hay ciertos proyectos. Y te puedo decir, sí, honestamente, que luego uno sí tiene cierto como afinidad por gente que haya estudiado en una escuela de cine, porque yo vengo de una escuela de cine, pero ya eso se ha borrado últimamente. Ahí sí te soy honesto, ya más bien habla mucho la calidad. Y luego como uno no tenía acceso a exhibir tu material, o sea, ahorita tenemos tanto el Instagram, tanto YouTube, como el Vimeo, como hasta el TikTok para generar contenido y entonces ahí puedes ver contenido de la gente. Entonces, no, pues este tiene tanto o para mí, como mi equipo de trabajo es invaluable. Tengo grandes foquistas, grandes foquistas. Mi equipo de iluminación y tramoya es buenísimo. Operadores de cámara, o sea, son profesionales y sensibles. Entonces, esos también para mí son esta gente que en algún momento, porque yo la busqué o por azares de la vida, llegaron a mi equipo y son las que a veces pues van dando el salto y yo puedo como integrarlos a mi equipo o ir upgradeando, ¿no? O sea, como que de los que empezaron como encargados de cámara, luego pues, así seconds y luego primeros, o luego ya son mis operadores y luego ya me hacen segundas unidades,
o hasta los recomiendo, ya pues no puedo yo, pero pues mira, háblale a tal. O sea, así en lo personal, así se ha armado como mi equipo de trabajo. Pues ahora sí que la calidad habla por uno. Festivales, sí, sin duda. Creo que en mi caso, que yo hice muchas series en mucho tiempo, gran parte de mi carrera profesional fueron series. Yo siento, sí, te puedo decir ahora, que me perdí de muchas oportunidades de que me conocieran en otros lados. O sea, luego sí vale más hacer una película que hacer una serie. O sea, como que sí tu calidad la refrenda más si hiciste una película que una serie de televisión, por muy exitosa que haya sido la serie de televisión. Entonces, como que lo ideal es como ir para todos lados y también los productores entiendan que uno es cinefotógrafo y uno te va a hacer con la misma calidad un documental o una serie de televisión o una película, un cortometraje, un comercial, o sea, y que somos profesionales aptos y capacitados, pero pues eso ya depende más de los productores que de los mismos fotógrafos. Pero todo en este momento, ahora sí que no hay reglas y cualquier cosa vale para que te conozcan y para que tu trabajo se conozca. Pero sí es también como mucha fortuna en otro lado, la verdad. Genial. Gran consejo, Jero, para la audiencia y a la persona que nos pregunta. Tenemos ahora a Andrea Murillo desde Bogotá. Bienvenida, Andrea. Hola, Andrea. Mucho gusto. Qué rico se come por tus tierras. Creo que está mute. Andrea, ¿estás en mute? Ahorita tenemos a Andrea un momento. Hola. Hola, Andrea. Ya te escuchamos. Hola. Vale, Hola. gracias. Ger, una pregunta. Sabemos que el cine latinoamericano tiene una tendencia casi siempre hacia la naturalidad. Obviamente no todas las películas, pero muchas de las películas costumbristas y culturales tienen como esta tendencia hacia la naturalidad en la iluminación, en el tratamiento, por ejemplo, de las pieles. Y yo quisiera saber cuál es tu óptica favorita para rodar este tipo de películas. Eh, luego es más una decisión de presupuesto que estética. O sea, creo que también el cine latinoamericano es muy austero por falta de dinero, pero eso le da a uno la posibilidad de ser más creativo. Una óptica como, o sea, hace mucho no hago como un proyecto, o sea, ya últimamente yo hago como, sí, proyectos caros, con mucho presupuesto, pero cuando hacía documentales, la verdad, ahí sí me iba con los que eran como más afines con la cámara, que son estos proyectos como más, con menos dinero y como con un sentido mucho más allá de lo estético, lo comercial. Y sí, que escogía, o sea, me iba mucho con cámara Sony y normalmente utilizaba desde lentes Rokinon, o sea, que son hasta lentes muy, muy, muy baratos, de plástico, pero me daban una cierta sensación cinematográfica y que eran muy affordable, con el presupuesto. Y si yo pudiera, así como un lente como bueno, bonito y barato, para Super 35 serían los Ultra Prime. O sea, creo que esos lentes sí son mis favoritos porque son demasiado flexibles en todos los sentidos. Ya ahora con el full frame, pues sí, los Supreme me gustan un poco por lo mismo. Siento yo, poca oferta de lentes en todos los sentidos. Pero bueno, es una cosa que con el tiempo se solucione. Espero haber respondido tu pregunta, pero sí, como para Super 35 yo recomendaría sin duda los Ultra Prime. De acuerdo Quisiera hacer ahí contigo. una anotación técnica.
que es la siguiente. Cuando tú estás trabajando con una cámara Super 35, perfectamente puedes utilizar un lente full frame. Por ejemplo, pensando en la combinación de la nueva Alexa 35 con Supreme Prime, es una combinación perfectamente posible, dado que el área del sensor está dentro del círculo de imagen que proyecta el lente full frame, entonces también es una posibilidad. A la inversa no. En el caso de un lente Super 35, pues está limitado a trabajar en una cámara de Super 35. Y en el caso de un lente full frame, pues puede utilizarse desde las cámaras full frame hasta las cámaras Super 35. Tenemos ahora, nos acompaña tu colega de la MC, el maestro Luis García. Ay, amigo. Vamos a abrirle a Luis para que te pueda hacer una pregunta, y un gusto saludarlo, maestro. Hola, hola, ¿me copian? Hola Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué onda, mijero? Igual, qué gusto compartir contigo, colega. Oye, Cuéntame. había hecho 2 preguntitas, pero pues tú solito las respondiste un poquito, en tu charla, pero bueno, las voy a ampliar un poquito. Tenía curiosidad de saber qué filtros habías usado y ya como que respondiste en cuanto a color, pero en cuanto a textura, como que no te clavaste mucho, hablaste de los Black Promised, pero yo tengo como 2 preguntitas, porque pues a todos los colegas siento que en este mundo de la televisión nos pasa eso, ¿no? De repente, pues queremos a cada proyecto darle una textura o darle una personalidad, y yo no sé si tú has tenido oportunidad de probar los Radiance. O sea, yo he intentado, pero pues obviamente donde trabajas, pues de repente también, como decías tú, ¿no? También es una cuestión de producción y pues tienen ya los sets exacto de Supremes, pero no Radiance. Entonces yo no sé, o tú, Alex, si se han hecho alguna comparación, por ejemplo, entre los Supreme y los Supreme Radiance, ¿qué tanta diferencia hay en la textura? Porque pues, como fotógrafos al final siempre nos enfrentamos pues a acabar pidiendo filtros, ¿no? Glimmer, Promise, lo que sea. Y también, hablando un poquito de la nueva Alexa 35, ves que ahora tienen la posibilidad de generar texturas desde el archivo, ¿no? Que es como un poco arriesgado porque pues ya van ahí, ¿no? No es como algo que puedas quitar después en post. Entonces yo no sé si tú en tus proyectos has intentado, además de lo que pones en cámara de filtraje, generar una textura en post, o nada más te vas como con lo que generas de cámara y corrección de color, pero no has como experimentado sumarle esta feeling como de granito, ¿no? O de esto pues, que ahora hace la Alexa 35. Alexa 35. No, todavía no he jugado con ella, pero pues es una nueva herramienta que yo creo que en los próximos 2, 3, 4 años pues va a haber mucha experimentación al respecto y se van a unificar o a uniformar los proyectos. O sea que eso es un poco a mí lo que me da miedo de este tipo de settings, ya como predeterminados, porque entonces las combinaciones ya no son tan infinitas, ¿no? Ya es como un mismo filtro aplicado para lo mismo, y siento que tanto como esto de las asteras en cuadro, en algún momento estos LUTs o looks del ARRI 35 se pueden como chotear, o sea, se pueden usar demasiado y se va a notar, no sé, como, no, pero es una idea que estoy soltando ahorita, muy al principio del uso de esa cámara, tanto en lo personal como en general en la industria. Y siento que, bueno, tanto Ale puede dar una explicación más profunda de los Supreme y los Radiance, pero siento que los que tienen una mejor construcción los Radiance, y lo cual te permite pues también tener, son más efectistas por el flare. También otra cosa que yo opino mucho respecto a las texturas de la imagen y de los lentes, sin demeritar ahorita que estamos en una plática con Zeiss, para nuestra salida, o sea, para la compresión de nuestras salidas, y también que depende mucho de la tele de donde se vea, de la compresión de la zona donde tu internet, donde se reciba tu internet. Entonces, estas cosas, estos detalles ya de diferencia entre los lentes son, pues no se perciben tanto. Entonces yo luego no me suelo clavar como mucho en los lentes, la verdad, y por eso también como que los Supreme
o la serie de Zeiss. En su momento algunos Cooke, pero no me suelo clavar demasiado con la óptica porque no es apreciada después las diferencias en la salida. Entonces prefiero tener unos lentes como muchísimo más maleables u óptimos para otro tipo de circunstancias que para la textura y mejor la textura más en el color, sí la prefiero dar con filtrajes. Aún sabiendo y pensando por también el tipo de proyectos que me puedan quitar la tendencia de filtraje que ya hice. Y que también ese es el lado positivo de los LUTs y looks de la ARRI 35, de la Alexa 35, que ya va a ser más difícil que se los quiten. Entonces, ya cuando uno defendiendo su imagen como creador, pues es más difícil que te la modifiquen en postproducción. Y lo digo por experiencia, o sea, incluso en la misma María Félix, o sea, el resultado final difiere ligeramente con lo que yo tenía en set o lo que yo quería lograr por no estar involucrado en el proceso de postproducción, o luego también en un piloto que hice para Sony, no me permitieron filtrar porque ellos no filtran. Entonces, pues también son ese tipo de cosas. Pues bueno, ustedes no filtran, pues bueno, yo no trabajo con ustedes. También ahí uno es donde va haciendo como combinaciones. Ya en ese momento yo me enteré demasiado tarde que no me iban a dejar filtrar, pero son ese tipo de cosas, ¿no? Que ya uno va decidiendo y saber si se va a meter en cierto proyecto. Y nada, como regresando un poco a lo que pregunta el maestro Luis, pues sí, va a depender mucho de la salida. Entonces, luego siento que son mucho más caprichos del fotógrafo que el lente usara menos que la textura o lo que quieras lograr con el lente sea demasiado evidente, pero ya hay como una gama muy grande de lentes que no siento yo es una apreciación personal, no te dan una diferencia considerable entre unos y otros por la salida, ya no tanto por lo que hacemos nosotros, sino por todas las cosas que no dependen de nosotros como creadores, que ya no son tan evidentes. Respecto, Luis, también comentando respecto de lo que consultabas de las diferencias entre los Supreme Prime y los Supreme Prime Radiant. Bueno, evidentemente ambos son lentes modernos, son lentes rápidos, son lentes full frame, son lentes que incorporan la tecnología XD, eso digamos que en sus prestaciones. Y respecto de la imagen, los Supreme son lentes muy neutrales, con una colorimetría muy neutral y una reproducción de color muy precisa, que justamente en condiciones de luz difícil o mezclada, de fuentes de luz mezclado, con toda esta tendencia de colores muy saturados con los LEDs, resiste muy bien, o sea, ayuda a que la transmisión de la información de la óptica hacia el sensor sea correcta. Es una fortaleza de esas ópticas. Y los Radiant surgen como sabemos, hay ahorita una gran tendencia y de parte de los fotógrafos hacia la óptica vintage y hacia justamente tener lentes que les ayuden a diferenciar su trabajo. Entonces, nosotros identificamos esa tendencia hacia la óptica vintage y los flares, pero hicimos una aproximación completamente diferente. La mayoría de los lentes que producen flares lo hacen a partir de una metodología que es de remover los coatings, pero ello tiene unas consecuencias específicas en la imagen que es que baja el contraste, baja la saturación, baja la transmisión efectiva de la luz en el lente, y el Radiance te produce flares, pero sin sacrificar el contraste natural del lente. Digamos que el Radiance podríamos decir que es un Supreme Prime con una temperatura de color ligeramente más cálida, y únicamente cuando le lanzas una luz, una fuente de luz directa al lente, se va a prender generando el flare. O sea, puedes tener un cielo, una ventana con un highlight muy alto y eso no va a prender el flare, únicamente cuando le lanzas luz directa. Algunas personas los identifican como specialty lenses pensando que todo el tiempo va a haber flare, y la realidad es que no es así. Con los Radiance es como si tuvieras dos sets en uno, son unos Supreme, tal cual, nada más un poquito más cálido, y cuando quieres flares, pues le lanzas luz al lente y lo produce. Tenemos espacio todavía para una pregunta más. Que bueno, creo que ya está un poco
A ver qué dice. ¿Qué dice esta última pregunta? Que creo que ya está un poco respondida, pero vamos a abrirla para Diego Molano. Diego, gracias por estar acá y te van a dejar que le preguntes a Jero. Hola Diego, qué gusto. Saludos hasta Colombia. Hola, Jero, saludos. Que estoy ando ocupado como cosa. No, lo único que quería preguntar es como que hay que tener en cuenta técnicamente para tener esta pareja ideal entre lente y cámara. ¿Qué es el aspecto más técnico que hay que tener? Oh, qué interesante. Pues el lente, como que sea rápido, o sea, como que te dé la textura que tú quieres, ya sea una textura o contrastada o muy sharp o no, o sea, sea un lente menos contrastado, menos, o sea, más suave, que te responda bien en los colores, que también eso es importante, que no te altere demasiado los colores. Y para mí, o sea, que tenga una buena apertura. Porque tener una buena apertura también a mí me permite utilizar menos luces o si no, tener mucha más libertad de escoger las luces que yo quiera, ¿no? No estoy supeditado a que, no, pues este lente, como los anamórficos, que son 3.5, son 4, necesitas mucha luz. Entonces, eso es una. Y por el lado de la cámara, pues que sea una cámara sensible, que te respete los negros, que no te dé negros lechosos y que tenga un buen contraste. Entonces, como pensando en esas dos cosas, pues ahí ya generas una combinación importante, interesante y la verdad, últimamente para mí, en estos últimos proyectos que he hecho, es tener unos lentes luminosos con una cámara luminosa. Esas son ahorita como mis prioridades. Y en este momento, en estos momentos, eso me lo está dando, o sea, yo soy mega fan de Arri y Alexa por la respuesta de color, por los negros, por la textura, me parece una textura increíble. Pero la combinación ahorita de Supreme con Sony Venice pues no, o sea, me vuela la cabeza. O sea, he sido más libre que nunca para poder hacer, iluminar con poca luz, con mucha luz. La textura, te digo, ya por la salida, por la compresión, por la tele donde la va a ver mi abuelita, o sea, ya no me importa tanto esas cosas como tan mínimas. Entonces, esas son ahorita la verdad, como por lo que me estoy yendo, mis prioridades para seleccionar cámara y lentes. Genial. Genial. Oigan, pues hemos llegado al final de esta sesión. Quiero agradecerte, Jero, y agradecer a todo el equipo de Zeiss, a Snehal Patel, a Anna Schmid, por la compañía y el soporte en esta conversación, y obviamente a ti, Jero, por la gran oportunidad de tenerte el día de hoy con nosotros. Estamos buscando tener mayor difusión de la región Latinoamérica y pensamos mucho en ti para tener esta conversación y estamos muy contentos y agradecidos y seguiremos muy pendientes de todo lo que viene en tu carrera para seguir siguiendo tus pasos, maestro, y mil gracias por estar acá el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Espero haber sido un poco lo más claro posible. No sé si se quedaron algunas preguntas, respuestas, algunas preguntas más bien pendientes, pero pues bueno, yo soy como muy abierto en ese sentido. Tengo mis redes sociales, bueno, más bien mi Instagram, que es lo que realmente uso. No duden si tienen alguna duda en preguntar o en comentar o en compartir. Yo feliz, encantado. Y pues nada, sigamos emocionándonos con la imagen y espero ver cosas suyas muy pronto. Jero-Roth. Jero con El J. Instagram del maestro Jerónimo Rodríguez García, AMG. Yeah, gracias, Jerónimo. Gracias todos, amigas y amigos. Thank you for joining us. It was so nice to have you. And Zeiss will keep having more conversations, and Alejandro will have a Spanish language one and another one in a few months. And it's great to have everybody here.
And it's wonderful questions. And thank you so much, Geronimo, for everything you've done. Thank you very much. Thank you. Adios. Adiós, amigos. Muchas gracias. Hasta pronto. Buen día. Bye.